Y bien, amigos de Lunes de Letras, acabamos de escuchar a Richard Halley con Tonight the Streets Are Ours. Justamente quisimos comenzar con esta idea de pasar una noche juntos, esta hora donde podamos estar juntos hablando de un tema que, si bien la intimidad no es algo que, que se grite, que se hable abiertamente, que, que se comparta desde lo público, eh, parece que queremos hacer una apuesta para poder lograrlo. Entonces les decía que hablar de intimidad da miedo. Entonces, pensando desde estos puntos, me gustaría compartir con ustedes, auditorio querido, público que nos acompaña esta noche en Lunes de Letras, en algunos puntos que he desarrollado para preguntarnos acerca de lo que para nosotros significa la intimidad emocional. Pensar qué implica, si nos ha sucedido, si la buscamos, si nos ha tomado, incluso si la hemos rechazado o nos han rechazado en ella, si nos la hemos encontrado o la evitamos. Pensar en ella desde distintos puntos o lados que he querido abordar. Y bueno, comenzaré con la primera premisa para poder hablar de intimidad emocional, y es que la intimidad emocional, se desconoce y a veces se confunde. La mayoría asociamos la palabra intimidad solo con el sexo. Esto conlleva una necesidad de ubicarla solo ahí. Les decía hace un rato a amigos, incluso detrás del el micrófono, les preguntaba sobre el tema y me decía, no, yo no quiero hablar. Son cosas que prefiero mantener en secreto. Y sí, definitivamente la intimidad uno la asocia con lo que le corresponde a uno, con lo que uno va llevando, con esas cosas que uno tiende a no compartir. Incluso había quien decía, no, esas cosas nada más las platico con amigos. Sí, definitivamente son ingredientes, pero intimidad no necesariamente es sexo. Sexo o coito. Incluso en el último programa que hablábamos sobre sexualidad, tocamos un poco este punto de la intimidad. Y bueno, se cree que teniendo sexo se va a encontrar la intimidad, emocional al menos, por el solo hecho de tenerlo, de hacerlo, de estar con otra persona. Y si bien empieza por ahí, estando con alguien más, la intimidad, o más bien se pone en ejercicio con alguien más, pues no necesariamente el tener sexo da pauta a poder tener una intimidad emocional. El sexo es abrirse a la experiencia, lo decíamos, lejos de limitarla y cerrarla. La intimidad emocional facilita esta premisa, esta posibilidad de lograr una mejor experiencia en el sexo, más no de manera viceversa. Por supuesto, no quiere decir que los hay quienes han encontrado a partir del sexo, por supuesto que los hay, pero les puedo asegurar que son los menos. O sea, justamente al consultorio la gente llega con esta desilusión y con este desencuentro, donde parece que ese camino y esa apuesta pues no ha sido tan prometedora como al menos se pensaba desde el inicio. Entonces, me parece que poderse abrir a la intimidad sin tocarse, al menos de inicio, puede ser altamente gratificante e incluso es una forma de trazarla de manera distinta. Muchos de ustedes estoy seguro que la han podido lograr a partir de ese acercamiento, de esa forma de poder preguntarse el nombre incluso y poder abrirse a esa experiencia de conocer y conocerse con el otro, conocer al otro y conocerse con uno mismo. Entonces me parece que la intimidad emocional es fácilmente identificarse cuando uno empieza con ella desde la palabra y después puede pasarse al sexo o al contacto físico. Entonces, pensar en que intimidad es sexo, la estamos cortando, lo estamos coartando, la estamos limitando, pues la intimidad emocional es un contacto simbólico, es poderse dar con el otro. Les decía que es tratarse de dar, de conocerse, de descubrirse. Entonces, pensar que intimidad emocional es sexo, es delimitarlo y solamente centrarlo a una de sus caras. Y entonces me gustaría de esta manera comenzar a compartir este tema, si bien queremos empezar a abrirnos en intimidad emocional,
con su respectivo límite, por supuesto, al menos desde este micrófono que intenta ser público, quisiera invitar a nuestro querido compañero Enrique Seleni. Enrique Seleni, ¿estás por ahí? Sí, Parece lo que Enrique primero que Seleni de repente también diría. Te escucho, Enrique. Parece que entramos desfasados, pero estamos al aire. Vamos, Enrique. sí, bueno, de lo primero que se me ocurriría preguntar, pues es precisamente de dónde surge eh, lo íntimo, digamos, esta necesidad, es decir, que uno comparte cosas solamente con alguna persona o unas pocas personas en contraposición a eh, hacerlo completamente público en el grupo, digamos, humano en el que uno esté inserto, ¿no? Eh, en general, pues, eh, digamos, es una característica humana, o sea, que nosotros necesitamos, a diferencia, por ejemplo, del comportamiento animal en muchas especies, pues necesitamos, eh, digamos, tenemos una identificación con una persona o con varias personas en particular. Y pues Técnicos. Ya estamos. Me quedé, Enrique Seleni, contigo cuando estabas hablando y preguntándote a la vez de dónde surge esta intimidad emocional, de dónde surge la necesidad de intimidad y hasta dónde se da con nosotros a partir de una diferencia que pueda existir con los animales. En ese momento te dejé de escuchar y bueno, quisiera aprovecharlo para poder responderte en estas preguntas. Me parece que de primer momento la idea de cultura se da a partir que existe el lenguaje y la palabra. Si pensamos desde este inicio de la palabra en los seres humanos, hacemos una diferencia con los animales, donde ellos no utilizan este recurso de la palabra. Entonces, pensar en intimidad no deja de ser una construcción también cultural, donde empieza a darse a partir de una cercanía con el otro. Y esta cercanía con el otro, de primer momento también me remite a la idea de familiaridad y por tanto a la idea de familia, donde nos vemos necesitados de poder compartir códigos que se dan entre la familia. Y esos códigos que están hechos por palabras, y estas palabras que desglosan actos y hábitos. Entonces me parece que es como una forma de irse desglosando esta necesidad de compartirse con el otro. Y en familia comienzan a darse estos códigos, estas formas que entre ellos empiezan a ser reconocidos entre este grupo. Y desde ahí empiezan a tejerse estos vínculos que van marcando una convivencia, un reconocimiento, incluso un sentimiento que se va dando a partir de matices afectivos, que si bien podemos hablar desde lo amoroso o desde el odio, pero pues sería tela para otro capítulo. Entonces me parece que desde ahí empezamos a hacer esta diferencia, Enrique Seleni, donde la intimidad empieza a ser una necesidad de este intercambio en lo afectivo, que se juega en el reconocimiento, en el compartir un mismo código y por tanto en el entendimiento con el otro. A partir de esto incluso se pone en juego un testimonio y
un ser testigo con el otro de eso que vamos compartiendo, de eso que se va viviendo. Entonces, desde ahí me parece que empezamos a hacer esta diferencia con el otro. Entonces, pues bueno, desde esta forma empiezo a abrir paso a nuestra siguiente premisa o nuestro siguiente punto de intimidad emocional, no sin antes irnos a un corte, pese a estas fallas técnicas, pero que uno de nuestros radioescuchas, uno de nuestros tuiteros que fielmente nos sigue y que nos acompaña lunes tras lunes, nos quiso compartir y ser partícipe o copartícipe en este programa de hoy con esta canción de Beck que se llama Lost Cause. Y bueno, vámonos a música con Beck y regresando hablamos de este tuitero. Vámonos con música. Justamente quisimos comenzar con esta idea de pasar una noche juntos, esta hora donde podamos estar juntos hablando de un tema que, si bien la intimidad no es algo que para preguntarnos acerca de lo que para nosotros significa la intimidad emocional, pensar qué implica, si nos ha sucedido, si la buscamos, si nos ha tomado, incluso si la hemos rechazado o nos ha que se grite, que se hable abiertamente, que se comparta desde lo público. Parece que queremos hacer una apuesta para poder lograrlo. Entonces les decía que hablar de intimidad da miedo. Entonces, pensando desde estos puntos, me gustaría compartir con ustedes, auditorio querido, público que nos acompaña esta noche en Lunes de Letras, en algunos puntos que desarrolla Y bien, amigos de Lunes de Letras, acabamos de escuchar a Richard Halley con Tonight the Streets Are Out.